Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces. Bienvenidos sean a Crímenes Atroces, el podcast en donde cada semana yo, Santiago Quiroz y Abato, les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio número 46. Con este cerramos los episodios del mes de enero. Ya sobrevivimos a nuestro primer mes aquí en Crímenes Atroces. Y espero que les haya gustado muchísimo el episodio pasado de Ronald Reagan, que la verdad sí me da mucha miedo de que otra vez se le ocurra a John Hinckley atacar nuevamente, pero ahí sabremos más adelante. Hoy les traigo un caso diferente. Si recuerdan, en septiembre contamos el caso del estrangulador de Tacuba, que fue un asesino en serie mexicano. Entonces hoy les traje a un estrangulador de Estados Unidos y más que nada de una ciudad en particular. Comencemos con esta breve introducción. Entre 1962 y 1964, las mujeres de Boston, Massachusetts, fueron acechadas por un asesino en serie que se cobró la vida de 13 mujeres. Este es uno de los acontecimientos más terribles en la historia de Estados Unidos y que puede parecer resuelto, ya que existe un responsable, pero muchos dudan de que en realidad fuera el asesino. Hoy conocerán el caso de Albert DeSalvo, el hombre que confesó ser el estrangulador de Boston. Bien, sí. Esto es un caso que ya lleva mucho tiempo y que el año pasado se cumplió 10 años de un acontecimiento importante, lo van a saber más adelante. Pero bueno, como diría Jack el Destripador, vámonos por partes. Antes de hablar sobre los ataques e investigaciones del estrangulador, conozcamos primero un poco de Albert DeSalvo. Albert Henry DeSalvo nació el 3 de septiembre de 1931 en Chelsea, Massachusetts. Fue hijo de Frank y Charlotte DeSalvo. Como siempre su infancia es destino, su padre era un alcohólico violento que en un momento le arrancó todos los dientes a su esposa y le dobló los dedos hacia atrás hasta que se rompieron delante de sus hijos. En otra ocasión que hacía su padre era que traía prostitutas a casa y participaba en actos sexuales con ellas delante de su esposa y sus hijos pequeños. De ahí, digamos, empezamos mal con este señor. O sea, padre abusivo, madre casi ausente, padre violento. Es horrible. El joven DeSalvo, desde muy pequeño, comenzó a torturar animales cuando era niño y comenzó a hurtar en tiendas en la adolescencia temprana, cruzándose frecuentemente con la ley. En noviembre de 1943, DeSalvo fue arrestado por primera vez por agresión y robo cuando tenía solo 12 años. Y en diciembre de ese mismo año fue enviado a la escuela para niños Lehman, que era una escuela de esos para niños problemáticos. Después de cumplir su segunda condena, DeSalvo se unió al ejército estadounidense, otro asesino que entró al ejército, y ahí fue dado de baja con honores después de su primer periodo de servicio. Se volvió a alistar y a pesar de ser juzgado en un consejo de guerra, DeSalvo fue nuevamente dado de baja con honores. DeSalvo sirvió como sargento en la policía militar en el segundo escuadrón del 14º Regimiento de Caballería Blindada. Cuando en una ocasión DeSalvo fue enviado a Alemania, descubrió que tenía aptitudes para el box y se convirtió en el campeón de peso medio en el ejército de Europa. Cuando no estaba en servicio, continuaba con sus aventuras. En Frankfurt, conoció a Irmgard, con quien se casó y tuvieron 2 hijos, Judy y Michael. En las fotografías de DeSalvo siendo arrestado lo demuestran con el uniforme azul marino de los Estados Unidos,
con la insignia de suboficial de tercera clase, o E4, en la manga. Además de que en el momento de los asesinatos del estrangulador, vivía en el número 11 de Florence Street Park en Madeline, Massachusetts, frente al cruce de las calles Florence y Clement. Bueno, ahora que sabemos un poco de Albert DeSalvo, ahora hablemos sobre el caso del estrangulador de Boston. Inicialmente se supo que los crímenes eran obra de un desconocido apodado el estrangulador loco de Boston. En el 8 de julio de 1962, el Sunday Herald escribió que un estrangulador loco anda suelto en Boston, en un artículo titulado, cito, un estrangulador loco mata a 4 mujeres en Boston. El asesino también era conocido como The Phantom Fiend o Phantom Strangle, debido a su capacidad para conseguir que las mujeres le permitieran entrar a sus apartamentos. En 1963, 2 reporteros de investigación del Record American, Jim Cole y Loretta McLaughlin, escribieron una serie de 4 partes sobre el asesino, apodándolo el estrangulador de Boston. Cuando la confesión de DeSalvo se transmitió a la audiencia pública, el nombre Boston Strangle se había convertido en parte de la tradición criminal. Y aquí vamos con el primer asesinato. El 14 de junio de 1962, el hijo de Anna Slessor, de 55 años, acudió a su casa en el número 77 de Greensburg Street en Boston, alrededor de las 7 de la noche. Su madre vivía sola y era extraño que no abriera la puerta. Su hijo pateó la puerta hasta que la abrió para buscar a su madre, y la encontró tirada en el piso en la cocina con la cinta de su bata alrededor del cuello en forma de lazo y la bata tirada en la entrada. O sea, la bata estaba tirada y ella tenía esta en el cuello así con su listón en modo coquete. Bueno, modo asesinet porque era una asesina en serie. De inmediato llamó a la policía y los agentes Jane Mayan y John Driscoll llegaron al lugar de los hechos. La primera explicación apuntaba a que alguien entró a robarle y luego el asesinó, todo eso porque vieron papeles tirados y los cajones abiertos, entre otras cosas. En la autopsia de Anna reveló que había sufrido contusiones en la cabeza provocadas por una caída, aunque también fue agredida sexualmente y posteriormente fue estrangulada. De momento, la opinión general mantenida por la policía era que un intruso había entrado al departamento para robar, se topó a la mujer que estaba medio desnuda para tomar un baño y la atacó preso del deseo incontrolable y al final la estranguló por miedo a que lo identificara. Típico de la policía en ese entonces. Pero aquí hay algo curioso. Aunque eso no encajaba. Primero, porque no encontraron rastro de que la entrada fuera forzada, lo que sospechaba a que Anna dejó entrar al asesino, además de que encontraron un reloj de oro y otras piezas de joyería que no fueron robadas, aunque sí había un desorden en el departamento. O sea, primero pensaron que fue un robo que salió mal y que así mataron a esta señora, pero al ver que no había entrada forzada y todas cosas de valor estaban en su casa, no había señales de que había sido un robo. Que no creo que haya sido un robo en primer lugar. Yo creo que directamente fue a matar a alguien e hizo todo eso para que fuera considerado un robo. Salud. Pero este fue un crimen del que no se dieron más detalles, afirmando de que era un crimen más de la ciudad, ya que en ese tiempo Boston tenía una tasa de criminalidad muy alta. El 30 de julio de 1962, 2 semanas después, fue hallado el cuerpo de Nina Nichols, de 68 años, y que fue encontrada en circunstancias similares. Verán, había sido estrangulada con 2 medias de nylon, otra vez anudadas con un lazo. La bata y la combinación estaban subidas hasta la cintura y fue encontrada desnuda, y que al igual que en el caso de Anna, su apartamento tenía la fachada de que fue registrada para que pareciera un robo. De nuevo este caso se descartó como un robo, ya que una cámara fotográfica que estaba valorada
en menos de $300,000 de 1962 estaba intacta, al igual que el desorden que encontraron. Tampoco encontraron indicios de entrada forzada ni característica alguna en la víctima que sirviera de pista. Además de que Nichols era viuda y era conocida por no tener ninguna compañía masculina. Fue ahí donde la policía de Boston se estaba enfrentando a una situación en la que dos mujeres de la tercera edad habían sido atacadas sexualmente y estranguladas en menos de 2 semanas. El comisario de la policía, Edward McNamara, recientemente destinado para supervisar los efectivos policíacos de que disponía Boston, así que convocó a una reunión con los jefes de departamento el día 2 de julio. Mientras se llevaba a cabo dicha reunión, llegaron noticias de que hubo una tercera estrangulada víctima del estrangulador. Y se trataba de Helen Blake, una enfermera retirada de 65 años de edad, quien fue encontrada en su departamento del número 73 de New Shoal Street en Lynn, una ciudad situada a kilómetros al norte de Boston. El crimen ocurrió bajo el mismo patrón. Fue descubierta en circunstancias parecidas a las de las primeras 2 víctimas. Estaba desnuda con una media de nylon alrededor del cuello, su coquette en esa época. Bueno, coquette pero creepy, o sea. Y que al igual que con Anna y Nina, el asesino abusó de ella, pero no fue violada, y su departamento también fue registrado, y lo que estaba ahí fue esparcido por todos lados. Helen llevaba muerta 2 días cuando fue encontrada. Su autopsia reveló que había sido asesinada el 30 de junio de 1962, el mismo día que Nina, aunque la hora de la muerte no fue determinada. El asesino había actuado 2 veces el mismo día, y la forma y la frecuencia con la que los asesinatos se cometen era demasiado evidente como para ser ignorada. La policía empezó a darse cuenta de que no estaba tratando con diferentes asesinos y tuvieron que admitir que se trataba de la misma persona con tendencias sexuales anormales. Porque en esa época el libertinaje estaba horrible. Era pecado. Y eso que eran los 60. Ya te lo di. La policía de Boston se movilizó para lo que se conoció como la mayor cacería de un hombre que la ciudad había visto. Todos los permisos policíacos fueron cancelados y todos los detectives libres fueron asignados al caso. O sea, ¿pudo haber ocurrido un asalto a un banco? No. Todos los policías vayamos con el tema del estrangulador. Ah, pero están robándose un banco. No. Al estrangulador. Que de hecho se hizo una comisión llamada la Comisión del Estrangulador. Algo, o sea, imagínense qué tan cañón fue eso de esa época. Perdón, se me atoró algo. Un grupo con edades entre los 18 y 40 años fue seleccionado por psiquiatras que asesoraron a la policía y en su opinión el asesino era un hombre joven que sufrió una manía persecutoria y odio a su madre. Y se arrestaron a varios sospechosos, se comprobaron expedientes y la policía aconsejó a las mujeres que mantuvieran sus puertas cerradas y estuvieran alertas. También se dio un número de teléfono especial para casos de emergencia que estaba en servicio las 24 horas del día. Dicho número fue publicado en todos los periódicos y repetido en todos los noticiarios de radio y televisión. El miedo al pánico en la ciudad estaba presente, mientras que la policía buscó ayuda y McNamara apeló a la prensa pidiéndoles que dieran mínimos detalles de los asesinatos. 50 detectives escogidos fueron seleccionados cuidadosamente para asistir a un seminario impartido por un especialista en crímenes sexuales del FBI. Entre ellos estaban el detective Edward Sherry, el teniente John Donovan, el jefe de la división de homicidios de Boston, James Mellon, y el detective Phil DiNatale, quienes después del seminario fueron reasignados al caso. Y para este tiempo el perfil
psicológico de los asesinos en serie todavía no existía, que fue hasta los 70 con Hugh Glasson Wrestler. Transcurrió más de un mes sin que se recibiera informes de asesinato del estrangulador, hasta que el 21 de agosto de 1862, Ida Igra, una pasible y reservada mujer de 65 años, fue encontrada estrangulada en su departamento en el número 7 de Grove Street en Boston. Aida llevaba muerta alrededor de 2 días. El crimen tenía el mismo sello personal que los asesinatos anteriores, pero con una macabra variación, o sea, cambió todo. El asesino dejó a su víctima sobre una almohada con las piernas abiertas y los tobillos encajados en los huecos del respaldo de 2 sillas. El cuerpo fue colocado en el que un periodista describió como, cito, una grotesca parodia de la posición ginecológica. Había otro detalle, algo que solo podría definirse como un acto de desafío burlón. El cuerpo fue colocado de forma que fuera que viera a quien entrara a la habitación, que en este caso fue un niño de 13 años que era el hijo del portero. Estos detalles no fueron hechos públicos, en parte porque se consideran demasiado importantes como para publicarlos, pero fundamentalmente porque la policía quería ser la única, junto con el asesino, en tener ciertos hechos. O sea, por si iban a detener a alguien que solamente tuviera detalles que el asesino se conociera, como para meterse el pie solito. 3 días después de que fuera encontrado el cuerpo de Aida, el Boston Herald publicó un editorial para tranquilizar los ánimos de la ciudad titulado La histeria no soluciona nada, que hablaba de la improbabilidad estadística de ser una víctima del estrangulador. La nota decía, cito, si podemos decir con justicia que la policía está buscando una aguja en un pajar, podemos afirmar con la misma validez que las posibilidades de que una mujer determinada se convierta en una víctima del asesino o asesino son casi nulas. Pobrecito, ya verán qué pasó. 6 días después de la publicación de esta nota, otra mujer de nombre Jane Sullivan, una enfermera de 67 años, fue encontrada estrangulada en su departamento en el número 435 de Columbia Road, en Rochester, en el extremo opuesto de Boston. Se estimó que la muerte tuvo lugar 10 días antes, el 20 de agosto del 62, lo que significa que Aida murieron durante las mismas 24 horas. La policía duplicó sus esfuerzos, se creó una fuerza de patrulla táctica formada por 50 hombres escogidos, todos ellos entrenados especialmente en karate, rápidos con la pistola y expertos en procedimientos de laboratorio. 3 unidades principales patrullarían por la ciudad. Aquí puse patrullaron, qué oso. Patrullarían por la ciudad, preparados para hacer frente a cualquier situación que no pudiera ser controlada por los coches de patrulla normal. A principios de septiembre del 62, el Dr. Richard Ford, jefe del Departamento de Medicina Legal de la Universidad de Harvard, reunió a los agentes de la ley, médicos y psiquiatras del estado y de la ciudad de Boston para intentar, porque todavía no era efectivo, reconstruir el perfil del asesino. La posibilidad de que una mujer hubiera cometido los asesinatos fue descartada desde el primer momento, por la enorme fuerza que hacía falta para mover a la víctima. Algo así como con la Mataviejitas, que primero pensaron que era un hombre o una mujer con rasgo de hombre. Para la mayoría de los psiquiatras, el retrato mental que iba sugiriendo era de que un hombre inclasificable, mediocre y que probablemente tenía un trabajo rutinario de 9 a.m. de 9 de la mañana a 5 de la tarde, un hombre cuya seguridad residía
en el anonimato y que fue al menos aparentemente era tranquilo y bien adaptado. El doctor Ford explicó que lo que él y sus asociados estaban buscando era un denominador común en él cómo y cuándo encontraron las muertas estas mujeres o en algo referente a los lugares en el que vivían o en su modo de vida. Pero el siguiente grupo de asesinatos echó tierra a cualquier esperanza de encontrar una pista de la identidad del asesino. Primero fue el de Sophie Clark, que el 5 de diciembre del 62, de diciembre del 62, aunque fue asesinada de la misma manera que las otras víctimas y su departamento fue registrado, causaron gran impresión algunas diferencias respecto a los casos anteriores. Primero, Clark tenía 20 años de edad, era mulata, afroamericana, y no vivía sola. Y otra diferencia con respecto a las otras víctimas es que ella sí fue violada. La muerte de Clark fue seguida el 31 de diciembre del 62 por la de Patricia Bissett, una secretaria de 23 años de edad a quien el asesino violó. Luego, el 8 de febrero de 1963, una camarera alemana de 29 años, cuyo nombre jamás fue revelado, al principio pensó que solamente mataba a mujeres mayores por el odio a su madre, pero cuando empezó a matar a jovencitas, a atacar a estas dos jovencitas, a Clark y a Bissett, se cambió todo. Bueno, el 8 de febrero del 63, una camarera alemana de 29 años, cuyo nombre jamás fue revelado, abrió la puerta de su departamento en Melrose Street a un hombre que decía tener que arreglar una gotera. La mujer había estado enferma y se encontraba aturdida por los efectos de una píldora para dormir. Así que lo dejó entrar y se dio la vuelta. El hombre saltó sobre ella, pasó una cuerda alrededor de su cuello y la arrojó al piso. La mujer se defendió, mordiéndole hasta tocar el hueso. El hombre gritó, alertando a unos trabajadores que arreglaban un tejado cercano, y salió corriendo. Profundamente asustada, la víctima no solo pudo otorgar una descripción aproximada del sospechoso. El 6 de mayo de 1963, aquí puse 69, murió Beverly Sammons, una estudiante de Cambridge de tan solo 23 años. Aunque esta última víctima fue estrangulada, se pensaba que la causa de su muerte había sido unas puñaladas recibidas en el cuello y fue violada. Para esto la policía estaba desconcertada. El cambio radical en las edades de las víctimas parecía excluir irrevocablemente la primera impresión de los psiquiatras de que se trataba de un, cito, psicópata que odiaba a su madre. Parecía que después de todo podría ser cierta la hipótesis de que más de una persona estuviera involucrada en los asesinatos y la misión de la policía empezó a parecer más difícil que nunca. Protestas populares se intensificaron y la gente exigía una investigación en la que ante la aparente ineptitud de la policía. McNamara, impotente, se limitó solo a citar estadísticas. La policía había hecho averiguaciones sobre unos 50,000 maníacos sexuales de Massachusetts, habían analizado a miles de personas y habían interrogado a más de 400 sospechosos. Sin embargo, los hechos eran los siguientes. Se habían cometido ya 8 estrangulamientos y la fuerza policial, compuesta por cerca de más de 2.600 hombres trabajando las 12 horas diarias, no había encontrado todavía una sola pista concluyente. Ninguna mujer en Boston, fuera joven o vieja, viviera sola o acompañada, podía considerarse a salvo. Ese mismo año, el 63, se encontraron 2 víctimas más estranguladas. Evelyn Corbin, de 58 años de edad, encontrada el 8 de septiembre del 63, el 22 de noviembre y el 20 de 63. Y aquí está un asesinato cañón.
El 22 de noviembre de 1963, el presidente Kennedy fue asesinado en Dallas, Texas, y al día siguiente, el 23 de noviembre, se declaró luto nacional. Si quieren conocer la historia del asesinato de Kennedy, vean y escuchen ese episodio. Bueno, al día siguiente del 23 de noviembre se declaró luto nacional, lo cual hizo que el asesino aprovechara para matar a una mujer llamada Joan Graff, de 23 años. El hecho de que el crimen hubiera sido cometido cuando el país estaba de luto fue descrito posteriormente por un psiquiatra como, cito, el mayor acto de megalomanía de la historia del crimen contemporáneo. El último estrangulamiento fue llevado a cabo el 4 de enero de 1964 e iba a motivar un giro al caso. Y este fue una de las peores crímenes que se ha cometido, del estrangulador. La víctima era Mary Sullivan, de 19 años. Fue la más joven de todas y los detalles de su asesinato son los peores, pues había sido violada con un palo de escoba destrozando la vagina. Alrededor del cuello tenía una media y dos bufandas de colores chillones anudadas con un gran lazo bajo la barbilla. Entre el dedo del pie izquierdo, el asesino había colocado una tarjeta navideña de colores llamativos en la que se leía, cito, ¡Feliz Año Nuevo! La policía encontró también un pequeño fragmento de estaño como los empleados para proteger las películas fotográficas. Este dato sugiere a que el estrangulador pudo haber fotografiado la escena para tener un recuerdo de su obra de arte antes de salir del departamento de Mary, que eso hacen algunos asesinos. O se llevan algo de la víctima o la fotografían, como Jerry Burdos, el asesino fetichista. Muy pronto hablaré de ese caso, que es horrible. La sensación de horror que produjo el crimen en los bostonianos fue realmente abrumadora. La juventud de la víctima y los atroces detalles de su muerte, que llegaron hasta el público, tocaron una fibra sensible que ninguno de los otros asesinatos llegó a rozar. 2 semanas después, el fiscal general Edward Brooke Jr. declaró que la oficina del fiscal general del estado de Massachusetts, la más alta institución jurídica del estado, estaba haciéndose cargo de la investigación de todos los asesinatos cometidos en Boston y sus alrededores. Nombró a su ayudante, John Bottomoli, para que se encargara de toda la operación. Como él mismo dijo, cito, este es un caso anormal e insólito que requiere procedimientos anormales e insólitos. A finales del 64, además de los asesinatos del estrangulador, la policía también intentaba resolver una serie de violaciones cometidas por un hombre al que le habían apodado el hombre medidor o el hombre verde. Verán, el 27 de octubre del 64, un extraño entró a la casa de una joven en East Cambridge haciéndose pasar por detective. Ató a su víctima a su cama, procedió a agredirla sexualmente y luego se fue diciendo, cito, lo siento, al irse. La descripción de la mujer llevó a la policía a identificar al agresor como Albert DeSalvo. Y cuando se publicó su foto, muchas mujeres lo identificaron como el hombre que las había agredido. Anteriormente, el 27 de octubre de ese año, DeSalvo se había hecho pasar por un automovilista con problemas en el automóvil intentó ingresar a una casa en Bridgewater, Massachusetts. Y el dueño de la casa, el futuro jefe, que iba a ser el futuro jefe de la policía de Brockton, Richard Sproules, sospechó y finalmente disparó una escopeta contra DeSalvo. DeSalvo, bajo arresto por sus papeles de las violaciones del hombre verde o el hombre medidor, no era sospechoso de estar involucrado en los asesinatos.
Solo después de ser acusado de violación dio una confesión detallada de sus actividades como el estrangulador de Boston, bajo hipnosis inducida por William Joseph Bryan, como sin hipnosis durante entrevistas con el fiscal general adjunto John Bottomley. Inicialmente confesó a su compañero de prisión, George Nassar, quien luego notificó a su abogado, F. Lee Bailey, y Bailey tomó el caso de DeSalvo. Aunque hubo algunas inconsistencias y pudo citar detalles que no se habían hecho públicos, sin embargo, no hubo evidencia física que sustentara su confesión. Como tal, fue juzgado por los delitos anteriores de robo y delitos sexuales no relacionados. Bailey mencionó la confesión de los asesinatos como parte de la historia de su cliente en el juicio como parte de una defensa por demencia, pero el juez lo declaró inadmisible. Para su juicio de 1967, el estado mental de DeSalvo fue evaluado por el Dr. Henry Kosol, un neurólogo que había establecido el primer centro de tratamiento de delincuentes sexuales en Massachusetts. Bailey arregló un acuerdo de culpabilidad para asegurar la culpabilidad de DeSalvo a cambio de excluir la pena de muerte como castigo, y también para preservar la posibilidad de un eventual veredicto de locura. Bailey estaba enojado por la decisión del jurado de poner a DeSalvo en prisión de por vida, diciendo, cito, «Mi objetivo era ver al estrangulador terminar en un hospital donde los médicos pudieran tratar de descubrir qué lo hizo matar. La sociedad está privada de un estudio que podría ayudar a disuadir a otros asesinos en masa que vivieron entre nosotros, esperando que el gatillo se active dentro de ellos». Obviamente pensaron que sí era el estrangulador. Albert DeSalvo fue sentenciado a cadena perpetua en 1967 y en febrero de ese año escapó con 2 compañeros de prisión del Hospital Estatal de Bridgewater, lo que desencadenó una persecución a gran escala. En su litera se encontró una nota dirigida al superintendente. En él, DeSalvo que se había escapado para centrar la atención en las condiciones del hospital y su propia situación. 3 días después de la fuga, llamó a su abogado para entregarse y luego su abogado envió a la policía para arrestarlo nuevamente en Lynn, Massachusetts. Después de la fuga, fue trasladado a la prisión de máxima seguridad conocida en ese momento como Walpole, donde más tarde se retractó de sus confesiones de estrangulador. Pero esto sería vano, ya que el 25 de noviembre de 1973 fue encontrado asesinado a puñaladas en la enfermería de la prisión. Robert Wilson, asociado con Winter Hill Gang, fue juzgado por el asesinato de DeSalvo, pero el juicio terminó con un jurado en desacuerdo. Bailey declaró más tarde que DeSalvo fue asesinado por vender anfetaminas en la prisión por menos del precio del sindicato impuesto por los reclusos. Los artículos de DeSalvo se encontraron en las colecciones especiales de la biblioteca Lloyd Searle de John Jay College of Criminal Justice en la ciudad de Nueva York. Sus documentos incluyen su correspondencia principalmente con los miembros de la familia Bailey y obsequios enviados a los Bailey en forma de joyas y artículos de cuero elaborados por DeSalvo mientras estaba en prisión. Hasta la fecha persisten dudas sobre si DeSalvo fue el único autor de los asesinatos del estrangulador de Boston. En el momento de su confesión, las personas que lo conocieron personalmente no lo creían capaz de cometer crímenes tan atroces, y varios factores crearon dudas de que un asesino en serie estuviera involucrado, dado que característicamente tiene un cierto tipo de víctima y método de asesinato. Las mujeres asesinadas por el estrangulador eran de edades diversas y grupos étnicos y fueron asesinadas utilizando múltiples métodos. En 1968, el doctor Ames Robbie, director médico de Bridgewater State Hospital, insistió
en que DeSalvo no era el estrangulador de Boston. Dijo que el prisionero era, cito, un confesor compulsivo, muy inteligente y muy suave que necesita desesperadamente ser reconocido. La opinión de Robbie fue compartida por el fiscal de distrito de Middlesex, John J. Droney, el superintendente de Bridgewater, Charles Caugan, y George E. W. Harrison, un ex compañero de prisión de DeSalvo. Harrison afirmó haber escuchado a otro convicto instruir a DeSalvo sobre los detalles de los asesinatos por estrangulamiento. O sea que ya... Bueno. El abogado de DeSalvo, Bailey, creía que su cliente era el asesino y describió el caso en The Defense Never Rests de 1971. Susan Kelly, autora del libro The Boston Strangle de 1996, se basó en los archivos de la Strangle Bureau o el Buró del Estrangulador de la Commonwealth de Massachusetts, y ella sostiene que los asesinatos fueron obra de varios asesinos y no de un solo individuo. El ex perfilador del FBI, Robert Ressler, o Bill Tench, si han visto Mindhunter, dijo, cito, se están reuniendo tantos patrones diferentes con respecto a los asesinatos del estrangulador de Boston, que es inconcebible desde el punto de vista del comportamiento que todos ellos pudieran encajar en un solo individuo. John E. Douglas o Robert Ford o Holden Ford en Mindhunter, el exagente especial del FBI y autor del libro Mindhunter, que fue uno de los primeros perfiladores criminales, dudaba de que DeSalvo fuera el estrangulador de Boston. En su libro The Cases That Haunt Us, identificó a DeSalvo como un violador motivado por la garantía de poder. Dijo que es poco probable que un violador así mate como los crímenes atribuidos al estrangulador de Boston. Sin embargo, un violador motivado por la seguridad del poder sería propenso a atribuirse el mérito de los crímenes. En el año 2000, la abogada y experiodista impresa Elaine Sharp asumió la causa de la familia DeSalvo y de la familia de Mary Sullivan. Sullivan fue publicitado como la última víctima en 1964, aunque después de esa fecha se produjeron otros asesinatos por estrangulamiento. Sharp ayudó a las familias en su campaña mediática para limpiar el nombre de DeSalvo, ayudó a organizar las exhumaciones de Mary Sullivan y Albert H. Henry DeSalvo. Presentó varias demandas en un intento de obtener información y rastrear evidencia, por ejemplo, por ADN, del gobierno, y trabajó con varios productores para crear documentales para explicar los hechos al público. Sharp notó varias inconsistencias entre las confesiones de DeSalvo y la información de la escena de crimen que obtuvieron. Por ejemplo, observó que contrariamente a la confesión de DeSalvo sobre el asesinato de Sullivan, se descubrieron que la mujer no tenía semen en la vagina y no fue estrangulada manualmente, sino mediante ligadura. El patólogo forense Michael Baden señaló que DeSalvo se equivocó en la hora de la muerte. Esta fue una inconsistencia común que también señaló a Susan Kelly en los varios de los asesinatos, y continuó trabajando en el caso de la familia DeSalvo. El 11 de julio del 2013, o sea, hace ya 10 años, el Departamento de Policía de Boston anunció que había encontrado evidencia de ADN que vinculaba a DeSalvo con el asesinato de Mary Sullivan. El ADN encontrado en la escena era una coincidencia casi segura con el ADN Y tomado de un sobrino de DeSalvo. El ADN Y pasa a través de las líneas masculinas directas con pocos cambios y puede asegurarse para vincular a los hombres con un ancestro común de la línea paterna.
O sea, puedes buscar a alguien directamente con esto. Un tribunal ordenó la exhumación del cadáver de DeSalvo para analizar su ADN directamente. Y el 19 de julio del 2013, el fiscal de distrito del condado de Suffolk, Daniel F. Conley, la fiscal general de Massachusetts, Martha Coakley, y el comisionado de la policía de Boston, Edward F. Davis, anunciaron los resultados de las pruebas de ADN que demostraron que DeSalvo era la fuente del líquido seminal recuperado en la escena del crimen del asesinato de Sullivan en 1964. Aquí llegamos a esta otra persona que fue la persona que le confesó DeSalvo sobre el asesinato del estrangulador. George Nassar, el recluso al que supuestamente confesó DeSalvo, se encontraba entre los sospechosos del caso. En 1967 fue condenado a cadena perpetua por la muerte a tiros de un empleado en una gasolinera de Andover, Massachusetts. Y en 2008 y nuevamente en 2009, la Corte Judicial Suprema de Massachusetts le denegó las apelaciones de Nassar contra su condena en el 67. En 2006, Nassar argumentó en presentaciones judiciales que no había podido presentar su caso en una apelación anterior porque estaba en la prisión federal en North, Kansas, en la década de 1980. Y por lo tanto, no tenía acceso a Massachusetts. Recursos legales. El tribunal señaló a Nassar que había regresado a Massachusetts en 1983, pero no defendió su caso durante más de 2 décadas. Nassar también presentó una moción para un nuevo juicio en el condado de Essex, que fue denegada, al igual que su petición de 2011 ante la Suprema Corte de los Estados Unidos para un auto de certiorari. Ames Roby, un ex psiquiatra de prisión que analizó tanto a DeSalvo como a Nassar, ha llamado a Nassar un asesino psicópata y misógino y un sospechoso mucho más probable de los asesinatos del estrangulador que DeSalvo. Varios seguidores del caso también han declarado que Nassar es el verdadero estrangulador, alegando que le proporcionó detalles de los asesinatos a DeSalvo. Y DeSalvo especularon que pasaría el resto de su vida en prisión por los ataques del hombre verde o el hombre medidor y confesó, entre comillas, para que Nassar pudiera cobrar la recompensa en dinero que se dividirían, brindando así apoyo a la esposa y a los hijos de DeSalvo. Otro motivo fue su tremenda necesidad de notoriedad. DeSalvo esperaba que el caso le hiciera mundialmente famoso. Robert testificó que, cito, Albert tenía tantas ganas de ser el estrangulador. En una entrevista en 1999 con The Boston Globe, Nassar negó su participación en los asesinatos y dijo que las especulaciones habían destruido sus posibilidades de libertad condicional. Dijo, cito, no tuve nada que ver con esto. Estoy condenado bajo la mesa detrás de escena. En 1971, la legislatura de Texas aprobó por unanimidad una resolución en honor a DeSalvo por su trabajo en el, cito, control de la población. Después de la votación, el representante de Waco, Texas, más adelante hablaremos un suceso que pasó en esa ciudad, Thomas Moore Jr., admitió que había presentado la legislación como una broma del Día de los Inocentes contra sus colegas. La intención era demostrar que aprueban leyes sin la debida diligencia para investigar los problemas de antemano. Habiendo expuesto su argumento, retiró la resolución. Este caso ha sido objeto de diversos documentales, series y películas. En 1968 se estrenó The Boston Strangle, una película para la televisión, protagonizada por Tony Curtis como DeSalvo. La película fue muy controversial y muy errónea en algunas
en algunas cosas, como el hecho de representar a DeSalvo como una persona que tenía un desorden mental. Y recientemente, en el 2023, se estrenó Boston Strangle, que está disponible en Latinoamérica en Star Plus, pero desde el punto de vista de los reporteros que llevaron a cabo la amplia cobertura mediática de los asesinatos del estrangulador, ya que fue un caso súper mediático. Y a pesar de las dudas sobre si DeSalvo es o no es el estrangulador de Boston, no podemos negar de que este es uno de los casos en la que los fanáticos del crimen real quedan atónicos y fascinados con lo que ocurrió. Y bueno, este fue el caso del estrangulador de Boston, Albert DeSalvo o George Nassar. Nunca sabremos al final. No sabemos si Nassar sigue vivo o si ya murió. Cualquier cosa estaré informando en redes sociales. Pero yo digo que Nassar sí es el estrangulador. Porque en todo encaja. O sea, el último asesinato del estrangulador fue en el 64. Y Nassar ya estaba, no sé si ya estaba en prisión. Bueno, fue arrestado en el 67. Bueno, DeSalvo entró a prisión y Nassar ya estaba ahí. Seguramente Nassar ya había cometido otro crimen, lo arrestaron por ese crimen, sin saber que él era estrangulador. Y como él sabía información y aprovechando que DeSalvo estaba ahí, le dijo: tú confiesa por mí que eres el estrangulador y ya te doy el dinero de recompensa. Eso es una hipótesis que yo estoy de acuerdo. Pero ustedes díganme sus hipótesis de quién pudo haber sido el estrangulador. Díganlo en los comentarios si están viendo esto en YouTube. Díganlo en los comentarios. Debatan en grupos de 3 y con respeto. No quiero bloquear a gente por ser irrespetuosa, ¿de acuerdo? Y bueno, con esto concluimos el episodio 46. El cuarto episodio de este nuevo año. Que esperemos sea así. Y verán que el mes de febrero verán varios casos que les gustará, incluyendo el caso de una pareja muy famosa de delincuentes. ¿Quieren saber quiénes son? Espérense hasta febrero. Si quieren saber de este caso o de otros casos, pueden seguir en Instagram y tweets como @crimenesatroces y en Twitter como @crimenesatroces, donde ahí estoy subiendo fotografías relacionadas con el caso y a veces subo una que otra recomendación de película o serie de crimen real. Y si quieren ser mis amigos, chatear conmigo o enviarme sugerencias de qué casos debería hablar, pueden encontrarme en Twitter como @santqs99 y en Instagram y tweets como @santiqs99, Santi con i latina, por favor. Y bueno, con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común, que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.